Bueno, 17:08, seguimos aquí en Hecho Derecho y hoy ya le tenemos aquí en estudios a la doctora Pili Rodríguez. Ella es jueza de la niñez y la adolescencia. Doctora, ¿cómo estás? Hola, Vane. Bienvenida. Muchísimas gracias, muchas gracias por el espacio y bueno, espero que nuestra experiencia del día a día pueda aportar a la tarde de hoy. Así es. Y estamos ya de vacaciones, los niños quieren viajar, la típica época de los permisos de la venia judicial para que los niños salgan con permiso de uno de los padres, si es que uno de ellos se queda, pero leí que hay conflictos cuando uno de ellos no quiere. ¿Qué pasa si eso está creando muchos conflictos actualmente en los juzgados, doctora? Sí, el Código de la Niñez prevé justamente esas situaciones con mucho acierto. Está regulado justamente la autorización para viajar en el artículo 100 y 101 del Código de la Niñez, que prevé justamente, pero es bueno, yo siempre opto por el primer paso o en el mejor escenario, que la gente también debe saber que si no hay oposición o los padres están de acuerdo, inclusive está prevista una vía más rápida que es la autorización para viajar en los juzgados de paz, que tiene, digamos, una vía más rápida, porque acuden ambos progenitores, suscriben una especie ya de formulario establecido, firma el juez o la jueza de paz, y eso se pasa por dos instancias más, que es la legalización de la firma, que se hace acá en el Poder Judicial de Sajonia y en las cabeceras de las circunscripciones, y luego en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad?, que tiene el apostillado correspondiente según el país a donde va a viajar el niño, y ese ya es el documento, o sea, tiene menos vueltas, por decirlo así, que es siempre importante tratar de llegar a ese entendimiento para no llegar a judicializar ante el juzgado de la niñez, pero que también está previsto dos casuísticas. Uno, cuando el progenitor está ausente, nada más. O sea, por ejemplo, está fuera del país, o también tenga que ver con la paternidad irresponsable, que nunca estuvo presente en la vida del niño, o no se tienen datos de él. Entonces, para ese caso, se solicita, obviamente, a través del patrocinio profesional o a través de la Defensoría Pública, se solicita ante el juzgado de la niñez del domicilio del niño o niña adolescente, y cuando se desconoce los datos o está imposibilitado el otro progenitor, entonces se presentan dos testigos, así mismo dice el Código de la Niñez, y rinden testimonio de la ausencia del otro progenitor. El juzgado le escucha también al niño o niña adolescente como corresponde, participa la Defensoría de la Niñez, y ya una vez que se ven todos los presupuestos y si el juzgado considera que están dados los requisitos, autoriza a través de una resolución judicial la salida del niño, niña adolescente del país, que también está regulada por una acordada del año 2016 de la Corte, que pone exactamente los datos puntuales que necesita esa resolución, dónde va a estar el niño, acompañado de quién, los datos, número de teléfono, y esa resolución es la que pasa también por esa misma legalización y por relaciones exteriores. Si el otro progenitor se opone, dice no quiero que viaje por alguna razón, ¿verdad?, se opone específica, que el niño vaya con su madre, en exactamente, todo caso, o con pero su abuela, también, claro, entonces para ese caso se le convoca a una audiencia en 3 días, así mismo dice el Código de la Niñez, y se le convocan las partes justamente, y al progenitor obviamente que se opone al viaje, para que exprese las razones por las cuales presenta esa oposición. Y justamente la venia para viajar en caso de oposición es considerado uno de los juicios como la restitución, por ejemplo, de trámite sumarísimo, que quiere decir que en esa audiencia ya hay que aportar todas las pruebas que defiendan la postura de uno. Por ejemplo, no sé, la mamá dice, sí, vamos a irnos por tantos días con mi familia. La situación claro, que sea rápido, exactamente, que se expida rápido, y justamente, y se le escucha en una audiencia concentrada, ahí ya se lleva todo, no es que después se abre la causa a prueba, y no lo mismo el que se opone, me opongo por esto, y estos son los documentos, estos son los testigos, o sea, que lleve
se sustancia todo en una sola audiencia para, como dice el código, después inmediatamente emitir la resolución que puede ser que autoriza al niño, no obstante en la oposición, porque se considera a lo mejor que no era grave o no era válida también, o puede también no hacer lugar si considera de que las condiciones o la oposición tiene algunos argumentos. Se le escucha también al niño, por supuesto, dictamina la defensoría en ese mismo acto y sale y con una que nosotros le llamamos una especie de garantía. A lo mejor se opone el progenitor, se otorga igual la venia, pero siempre se pone que en los casos de oposición, una vez terminado el tiempo del viaje o de la autorización, el niño adolescente debe ser presentado ante el juzgado para que dar esa garantía de que retornó otra vez en tiempo y forma al país. Claro, en el caso, por ejemplo, de que los dos, tanto la madre como el padre, estén de acuerdo con que el niño, por ejemplo, salga del país con un tío o con la abuela, ahí no hay problema, se hace al juzgado de paz. Al juzgado de paz, después directo para la firma en el Poder Judicial y luego relaciones exteriores, sin trámite. En un día se puede hacer todo. Exactamente, así mismo. Pero ahora se judicializa cuando el otro padre está ausente o se opone. Exactamente. ¿Y qué pasa si se opone? O sea, tiene que argumentar por qué, ¿verdad? Tiene que ser válido. No es solamente probar y llevar en esa audiencia, no es después, o no se abre un periodo de prueba. Es una audiencia concentrada. O sea, en la audiencia me opongo, pero bueno, tengo estos testigos, tengo estos documentos. Todo ya en una vez. Entonces ya se ve todo en esa audiencia para que una vez terminada la audiencia ya se pueda expedir la resolución. Y doctora, en tu caso, por ejemplo, ¿te expediste en algún momento prohibir la salida del niño porque es válida la fundamentación del otro padre? También. ¿Cuáles, por ejemplo, pueden ser los motivos? Por las condiciones del niño. Hay niños que tampoco están emocionalmente preparados para un viaje o de repente no tienen mucho relacionamiento con el otro progenitor. Hay, por ejemplo, casos que lastimosamente los progenitores viven en otro país y vienen y le quieren llevar para compartir con ellos, a lo mejor en el nuevo lugar donde están residiendo, pero el niño no está todavía. O sea, siempre en niñez todo es procesual. Entonces hay que trabajar eso, que el niño se siente, porque es importante también, no tan determinante, pero sí se considera, es un paso de oír la opinión del niño, ver cómo se siente. A lo mejor hay niños que los padres le quieren llevar, pero no es que no se quiera ir, sino que no se siente preparado, el vínculo no está muy fortalecido. Se pueden dar diferentes casuísticas, o que los argumentos también sean válidos, pero obviamente analizando y con todos los elementos probatorios. Doctora, las estadísticas dicen que los juicios de la niñez han aumentado considerablemente. Esto se nota mucho en los juzgados, en su trabajo particularmente. Esto requiere mejorar el sistema de recursos humanos, por ejemplo, más magistrados en esa área, porque están abarrotados de casos de prestación alimentaria, entre otros. Asimismo, eso es un dato estadístico que sacó justamente esta semana la Dirección de Estadísticas de la Corte, donde hablan que hasta noviembre, de enero a noviembre, 77.000 casos de la niñez y adolescencia, en el fuero de la niñez y adolescencia, superando inclusive a los demás fueros. O sea, es el fuero que más expedientes, por decirlo así, o juicios recibió. Y acá yo le agregaría un factor más también, ¿verdad? Obviamente es diseñar o rediseñar el sistema que pueda hacer frente a esa cantidad de juicios ingresados desde la estructura misma de un juzgado, recursos humanos, no solamente de cantidad, sino de calidad, para tener, digamos, la capacidad y la expertise para justamente entrar en esa dinámica. Los juzgados de la niñez se caracterizan justamente por el dinamismo y la reingeniería, porque las situaciones son, aparte de sensibles, requieren una expedición, digamos, acorde a las necesidades del niño, ¿verdad? Entonces, hay que hacer un rediseño de hasta qué cantidad de casos un juzgado puede llevar sostenidamente, pero a la vez que la justicia que imparta sea también de calidad, que yo pueda escucharle como corresponde al niño, tomarme el tiempo con él,
que las audiencias puedan ser señaladas en el día que corresponda también, porque nosotros tenemos un promedio de 200 expedientes por mes de ingreso en los 3 juzgados de Luque que somos. O sea, Central tiene la mayor cantidad. Imagínate que el mes tiene 30 días y todos esos juicios requieren, con el diseño del Código de la Niñez, tienen plazos breves, tienen un sistema de audiencia, o sea, tiene otra dinámica que hay que, digamos, atendiendo a esa cantidad, buscar cómo dar respuesta. Pero otra pata importante que yo considero particularmente que puede ayudar es justamente la desjudicialización. Ahora hay, ¿Cómo se lograría eso, doctora? Y la resolución alternativa de conflicto. Primero, la cultura de la responsabilidad parental. Claro. O sea, sí, no hace falta llegar al tribunal para que cumplan. Las personas que engendran a un niño saben que su responsabilidad es reconocerle, o sea, es una cuestión cultural, reconocerle, darle su derecho natural, que es el alimento, o sea, cumplir con las obligaciones inherentes a la patria potestad. No se tendría por qué, como dice mi maestra, la doctora Lisa Pucheta, reclamar judicialmente un derecho natural. Que el niño coma es un derecho natural. Que el niño tenga derecho a saber su identidad es un derecho natural. Y no pasar por un proceso para que se tenga que expedirse eso en una sentencia. Pero ahora está invertida, por decirlo así, la pirámide, y como primera alternativa ante la falta de diálogo, todo lo que tenga que ver la salud emocional de las personas, los conflictos, hace que lastimosamente muchos de los progenitores, antes de sentarse a hablar, que más allá de de la diferencia o de ya que no están en pareja para criar al niño, que puedan llevar que eso va a ser un desarrollo sostenido por muchos años y no desde el comienzo entrar o esperar que un juzgado le vaya reglamentando las pautas de crianza y de derechos de sus hijos, ¿verdad? Hoy esa es la cultura, ¿verdad, doctora? Que se espera que haya primero una orden judicial que te obligue a dar la manutención a tus hijos. Una cuestión que es natural. Y también la disposición de las herramientas, de los métodos de resolución alternativa de conflicto, que es una herramienta que está un servicio gratuito del Poder Judicial, que es el servicio de mediación, donde las partes inclusive antes de iniciar el juicio ya pueden sentarse a conversar con un tercero mediador para llegar a un equilibrio entre sus pretensiones o entre sus diferencias. Y inclusive dentro del propio juicio en sí, si antes nosotros tenemos experiencia que los juicios que son mediables enviamos a la dirección de mediación, la gente acude, se sientan en una mesa, conversan, llegan a puntos en común y ahí ya directamente, sin hacer el proceso, sale una resolución que homologa ese acuerdo y terminó el juicio. O sea, hay ahorro de tiempo, ahorro de costos, ahorro de estrés, de idas y vueltas. Pero ¿hay algún proyecto que ya presente esa idea de desjudicializar esos casos? La doctora? Desjudicialización es un principio del Fuero de la Niñez, que ya viene desde la Convención de los Derechos del Niño, como un principio, por ejemplo, el interés superior del niño, el derecho a ser oído, la autonomía progresiva, la no discriminación, y la desjudicialización es un principio del fuero, o sea, de la aplicación judicial de última ratio, coincidente con el diseño constitucional del artículo 54, que dice que, en primer lugar, el centro de protección, la institución que debe garantizar al niño sus derechos, es la familia. En caso de la familia está la sociedad, la comunidad, y ante la falta de esas garantías interviene el Estado en forma subsidiaria. Pero ¿se cumple o no ese principio? Y ahora, por eso te estoy diciendo, está invertido porque ante la situación emocional de los progenitores, la falta de responsabilidad parental ante los derechos del niño y, en todo caso, ante muchas veces también de la cultura de la paz o de instaurarse la resolución alternativa de conflictos, que es algo a trabajar, que en otros países los mejores abogados o abogadas son las que median en su despacho y llegan a un acuerdo, son los que nos tocan o no llegan a la puerta del tribunal. Entonces, como tenemos todavía una cultura jurídica muy litigiosa
Y eso hay que trabajarlo desde la cátedra, desde las facultades de Derecho, desde la escuela, que los niños, enseñarles que puedan dirimir sus conflictos a través de otros métodos. Entonces, eso se lleva culturalmente, insistir eso en la cátedra, en las facultades de Derecho, que no necesariamente el abogado está, digamos, presto para litigar o que es la espada, o sea que no, que uno puede ser un gran profesional llegando a un acuerdo entre las partes y más aún en lo que tenga que ver con los derechos de familia. Entonces, uno también, o sea, es ganancioso, gana la sociedad y sobre todo gana el niño. Un niño que viva creciendo desde que nace, desde su primer derecho a tener el nombre, luego alimentarse, a cómo se va a relacionar con sus padres, como a veces decimos en el juzgado, nos convertimos más o menos en los padres del niño que vivimos con él creciendo lastimosamente en los juzgados a lo largo de toda su infancia. Claro, hoy en día el mayor logro es obtener una sentencia que obliga al padre a que cumpla con su deber. Y claro, no debería ser así. No debería, el que engendra, lo que sea, es mi responsabilidad, esto le corresponde, le doy su derecho al nombre, le doy los alimentos que le corresponde. Debería ser, digamos, una cuestión natural y no llegar a exigir. Y entonces son, como yo digo, todas las aristas que hace ese caldo de cultivo de, digamos, la superpoblación de los juzgados, que hace que todo el sistema se ralentice y que, no obstante con eso, buscamos, como yo digo, a veces hacer la magia y la reingeniería para poder dar la respuesta conforme establecen las normas legales. ¿Cuántas sentencias por día aproximadamente emitís, doctora, o por semana? Pierdo la cuenta, pero hago un promedio. Ahora informamos justamente de acuerdo, llegaremos ya a 1.300 sentencias en el año. 1.300 sentencias. Exacto. Y esto incluye todo lo que compete al fuero de niños y adolescencia. Sí, nosotros, por ejemplo, que somos, o sea, donde yo me desempeño son juzgados exclusivos en Luque. Hay juzgados, por ejemplo, que son multifueros, que tienen civil, laboral, penal, ¿verdad?, en otras circunscripciones del país. Pero convengamos que el departamento central, donde me desempeño, es el mayor departamento, por decirlo así, a nivel poblacional y en estadísticas en la Corte Suprema de Justicia. Hay muchísimos juzgados también, pero, como digo, el crecimiento exponencial de la población que representa Central, todo este plus, el tema de la pandemia, hizo que ahora, digamos, esto se note en las estadísticas, pero que sea no solamente decir las estadísticas, sino pongámonos a ver cómo, reducir o encontrar la forma para hacer una fluidez o poder afrontar con calidad esa situación, ¿verdad? Quiero consultarte, doctora, a la vuelta a la pausa, si podrías respondernos si sería también una solución la creación del fuero de familia que se está proyectando ahora, si es que estás de acuerdo. Ya hablábamos con el doctor Guillermo Trovato también de Niñez y Adolescencia de Capital, y él sí está de acuerdo, dice que va también a significar un proceso más rápido en los juicios que tengan que ver con la niñez. Así que si nos puede responder después de la pausa, si te parece. Con mucho gusto. La doctora Pili Rodríguez, jueza de la niñez, aquí en estudios con nosotros. Hacemos una breve pausa y a la vuelta seguimos hablando de mucho más.